Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 117 y voy a hablar de una noticia de actualidad, una noticia que he leído en redes sociales esta misma semana y que tiene que ver con la sanidad española, concretamente con un planteamiento que se están haciendo los responsables de la sanidad. Los diferentes responsables, ya sabemos que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Y entonces, en una reunión del Consejo Interterritorial, que abordan las principales cuestiones, los principales problemas que tiene la sanidad pública en España, pues se planteó como posibilidad, no es algo que ya esté decidido, pero se planteó la posibilidad de cambiar el sistema MIR, los contratos y los requisitos y las exigencias que tienen que cumplir los trabajadores que entran en este sistema de formación, de manera que se puede solucionar o paliar en gran medida el problema de, abro comillas, falta de médicos que hay en España, cierro comillas. El sistema MIR es el sistema en el que los médicos que han acabado la carrera y son licenciados en medicina y en teoría médicos generales, acceden a una especialidad. Los médicos, cuando acaban la carrera, realmente no pueden ejercer, no pueden trabajar como médicos en labor asistencial, asistiendo a pacientes, por lo menos en el sistema público, y realmente en la sanidad privada no sé cómo están las cosas, pero yo creo que ya de forma cercana, un médico, según acaba sus 6 años de carrera, no puede trabajar como médico como tal. Tiene que realizar una especialidad y lo que antes se llamaba médico general o médico de cabecera es una especialidad más, que es la medicina de atención primaria y comunitaria. Con lo cual, en la práctica, los años posteriores de formación MIR, formación de esa especialidad, son obligatorios si un médico quiere ejercer como médico. Si tú acabas medicina y quieres dedicarte a otras cosas, a la docencia, a la investigación, a otras carreras, con lo cual tu título de licenciado superior en medicina te sirve, pues no te hace falta. Pero si quieres dedicarte a lo que es medicina, a ejercer la medicina, tienes que hacer una especialidad sí o sí. Hace falta presentarse a un examen, donde compites con todos los médicos que se presentan a ese examen ese mismo año y pues por el número de posición que obtienes en ese examen, más tu expediente académico, pues tienes una puntuación que te permitirá elegir en mayor medida pues especialidades y lugares para hacer tu especialidad. Hay especialidades de 4 y de 5 años y después de ese periodo de aprendizaje, donde el médico está trabajando, cobrando poco y también aprendiendo de los médicos especialistas, pues ya te dan el título de especialista y a partir de entonces pues puedes ser tu médico de cabecera, oftalmólogo, dermatólogo, cirujano general, etc. Y ya con ese título puedes ejercer tanto en la sanidad pública, privada, tanto en España como en otros países de la Unión Europea muy fácilmente y fuera de la Unión Europea creo que también, y no sé cómo son los trámites para diferentes países extracomunitarios, los trámites de homologación. Pero vamos, en general no tiene mucha dificultad. Ya sabemos que llevamos durante unos años el tema que van saliendo de que nos dicen que nos faltan médicos. Ya he hablado varias veces en este podcast sobre que esta percepción no es real, no se atiene a verdad, por muchos motivos. Si no simplemente viendo los números, tú ves que la media de médicos que hay en España está bastante por encima de la media europea, con lo cual podemos decir, no es que nosotros vayamos sobrados de médicos, es que el resto de Europa también faltan aún más médicos. Puede ser una visión, puede ser que España no se haya optimizado para trabajar con un número de médicos más razonable, puede que esa optimización o esos sistemas que se han adaptado a tener menos médicos en otros países de Europa no sea lo correcto. Esto daría por un debate muy largo cuando estamos comparando otros países europeos con España. Pero quitando ese tema, la verdad es que el sistema sanitario español lleva décadas, muchas décadas funcionando, precisamente porque el médico cobra muy poco y luego sus condiciones laborales son muy malas, son precarias y está obligado a realizar unas funciones y tareas que igual no querría hacerlo, pero no tiene otra opción. Realmente esto de no tener otra opción o no tener elección no es así. Ha sido un tema de mentalidad de que, los demás tragan, pues tú al final tragas. El hecho de no tragar
e intentar buscar soluciones alternativas era complicado en su momento y al final la mayor parte de los médicos, pues eso, tragaban, aceptaban esas situaciones que realmente no las querían, pero era lo que había. Es lo que se ha venido a llamar petróleo barato. Gran parte del éxito del sistema sanitario español ha sido porque estos trabajadores altamente cualificados no había que pagarles bien, no había que pagarles de acuerdo a su cualificación y a su nivel de responsabilidad, y además a nivel de horario, de guardias, se les podía obligar a trabajar en condiciones, en situaciones, en turnos, en tiempo, en guardias, de una manera que no era enteramente voluntaria. Sí que es voluntario en el sentido de que nadie te pone una pistola en la cabeza, pero si no aceptas esas condiciones no puedes ejercer. Estos últimos años las cosas han cambiado, los médicos se han empezado a empoderar un poquito y darse cuenta que no tienen que tragar con esas condiciones que no son buenas para ellos, y entonces el sistema sanitario, los diferentes sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma, que funcionan todos más o menos igual, o sea, tratando mal a los médicos, han empezado a flaquear. Entonces se quejan de que hay falta de médicos. Y no es cierto. Los médicos están, pero no quieren tragar con la situación actual. En una situación quizás peor todavía están los médicos MIR. Los médicos que todavía no han conseguido esa especialidad, sino que están en esos 4 o 5 años de formación. Como he dicho antes, si no haces esa especialidad, no puedes ejercer en España. Y una vez te has metido en esos años de formación, cobras muy poco, haces más guardias. Y hay otras situaciones que no son agradables, no son las óptimas, no son las adecuadas y a veces ni siquiera son lo más seguro para el paciente, pero las situaciones son lo que hay. Quiere decir que el MIR está aún peor tratado que el médico especialista. ¿Qué pasa? Bueno, la gente se lo toma que son esos 4 o 5 años, se acaba y a partir de entonces va a cobrar más o no, porque esto a veces no ocurre así, y tiene más libertad. Que luego después la gente la aproveche o no la aproveche, pero ya con tu título de especialista debajo del brazo, ya te puedes ir a otra comunidad autónoma que te ofrezca mejores condiciones y mejor sueldo, o incluso, como es lo que he hecho yo, y están haciendo cada vez más gente, miles y miles de médicos, con su título de especialista debajo del brazo, se van a otros países a trabajar, sobre todo países europeos, porque lo tenemos muy fácil. El título de especialista español se homologa automáticamente, solo es un tema de idioma. Además, los especialistas españoles en general estamos muy bien formados en comparación con otros países europeos, con lo cual, pues, si tenemos dificultades en otros sitios no es por un tema de formación o por un tema de competencia, será por un tema de cultural o de hacer las cosas de forma diferente. Bien, pues la noticia viene a decir que, claro, está muy bien tener agarrados a los MIR, son esos 4 o 5 años que se aprovechan los sistemas sanitarios para cubrir urgencias y para cubrir consultas, y en fin, cubrir el trabajo a un precio muy barato, mientras que los especialistas ya no los tienen tan agarrados. Bueno, pues la idea es prolongar de forma obligatoria, no es algo voluntario, sino prolongar, digamos, el contrato MIR de tal forma que dure 7 u 8 años. 7 u 8 años para las especialidades de 3 y 8 años para las especialidades de 4. O sea, duplicarlo de forma que la formación ya se ha acabado. Es decir, pues tú al 4.º año o al 5.º año tú ya tienes las competencias de la especialidad, pero tú al entrar al puesto MIR, por contrato te has comprometido, estás obligado a permanecer, pues eso, el doble de tiempo, 4 años más, 3 o 4 años más, trabajando en esa comunidad autónoma, en ese hospital donde, digamos, te has formado. Así es una forma de, al duplicar en la práctica el número de personas que no se puede ir, que no puede decir irse a otro sitio, que no puede decir que no a las condiciones de trabajo que le presentan cuando ya tiene la formación correcta, pero por contrato tiene que estar, pues eso, el doble de años. De esa manera, según ha salido en ese Consejo Interterritorial, las autoridades sanitarias tienen mucha más mano de obra, mucho más recursos humanos, en este sentido médicos, que no se pueden ir. Esta noticia ha causado revuelos en redes sociales, ha habido pues voces críticas con esta no decisión, sino con esta propuesta. También ha habido voces que no les parecía tan mal, en el sentido de, pues si esa comunidad autónoma le está ofreciendo a los médicos una oportunidad de formación,
Ellos entienden que lo lógico es que esos médicos devuelvan una parte, digamos, del servicio que han recibido, pues continuando trabajando en esa comunidad autónoma. Y en definitiva, si vemos a España como de forma más global, pues evitando o retrasando la fuga de médicos, porque por contrato tiene que quedarse. Pues la idea es, te hemos formado unos años, lo lógico es que no los lo devuelvas trabajando unos años aquí, antes de que, digamos, tengas la libertad o la capacidad de luego decidir quedarte o irte. ¿Y tú qué opinas? Lógicamente el sector médico reacciona en contra porque es un recorte a sus capacidades o a su libertad, si lo queremos ver así, pero teniendo en cuenta que el sistema sanitario está en crisis, global en español, aunque no hay un solo sistema, porque cada unidad tiene el suyo, todos estos sistemas adolecen del mismo problema. El sistema está en una crisis profunda, en una decadencia, y en este sentido, los médicos que han recibido formación en un hospital, en un sistema sanitario, en un país como España, ¿tiene sentido que estén unos años adicionales, digamos, devolviendo el favor, trabajando para mantener el sistema que les ha estado formando y dando esas capacidades, esas competencias de especialista? ¿Es justo que cuando ese médico ha estado unos años, pues primero estudiando la carrera y luego formándose como especialista médico gracias a pues, esas instituciones, esos hospitales, esos centros de salud que digamos están organizados y adaptados para formar a esos médicos residentes? ¿Tiene sentido que una vez ya están formados y tienen esas competencias se vayan y ofrezcan esas competencias, esa capacidad de hacer que el sistema sanitario funcione, que lo ofrezcan a otros países? ¿Es justo que se queden unos años? Yo, por ejemplo, cuando me fui ya llevaba muchos años trabajando en España. Yo tengo otro perfil, pero este otro perfil de médico especialista recién acabado que con su título decida, no, pues ahora me voy, ¿es justo para el sistema sanitario español? Polémicas aparte de que los médicos no quieran. ¿Tiene sentido esta proposición, esta propuesta para que, digamos, durante unos años más devuelvan lo que les ha dado el sistema sanitario, estando unos años más colaborando para que se mantenga este sistema sanitario? Es un asunto polémico que ahora mismo no voy a alargar, no voy a explicar mi postura, simplemente lo planteo. ¿Vosotros qué opináis? En el episodio que viene podemos seguir hablando del tema y dar un poco algunas conclusiones o reflexiones sobre esto. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Tanto por correo electrónico como por redes sociales o en el grupo de Telegram me puedes contar tus opiniones, tu postura sobre este tema. El próximo día recogemos las opiniones y las ponemos en común. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.